Nuevamente nos encontramos en el Instituto de la Caridad Universal para hablar sobre otro tema importante y necesario para el bien de la humanidad, para el bien de la sociedad. Reciban en ese sentido un caluroso saludo desde la sede mundial del Instituto de la Caridad Universal. En esta ocasión queremos hablar sobre un tema muy importante, muy interesante, que nos permita a los seres humanos hacer una reflexión, un análisis profundo, una reflexión con nuestro corazón, un análisis profundo con una lógica superior para poder encontrar una solución y poder así estar conscientes de cómo es que en esta vida, en esta dinámica de la sociedad, encontramos dificultades, problemas de todo tipo, problemas individuales, problemas familiares, problemas sociales, problemas colectivos o mundiales. Gnosis es conocimiento, gnosis es sabiduría del ser, es la ciencia del ser, es la ciencia que permite que el ser humano logre encontrar un equilibrio en la mente, en el corazón, en el sentimiento, y de esa manera pueda así llevar una vida en armonía, en una constante comprensión, en armonía consigo mismo, en armonía con la sociedad, en armonía con la naturaleza, en armonía con las leyes que rigen y gobiernan el universo, en armonía con esas leyes de Dios que vibran y palpitan en cada átomo de los seres humanos, de la naturaleza misma. Es por eso que en Gnosis se habla precisamente que a través del conocimiento del ser, de esa parte divinal que llevamos, podemos los seres humanos tener en algún momento paz, tranquilidad y lo que siempre hemos añorado como humanidad, la libertad. Esa libertad que no es precisamente de firmar un documento o que no es precisamente callar armas. La libertad es de la conciencia, la libertad es del alma, la libertad es del Dios interno que cada hombre y cada mujer lleva en el fondo. Pero esto no es posible mientras los seres humanos sigamos anclados, estemos realmente condicionados a una serie de aspectos de la sociedad, a una cantidad de situaciones que es necesario abordarlas en este tema. Cuando hablamos realmente sobre los diferentes problemas, queremos referirnos en cuanto a la sociedad y el individuo. Y debemos de hacernos la pregunta si el individuo existe para la sociedad o la sociedad existe para el individuo. Porque en esta situación, si el individuo existe para la sociedad, entonces la sociedad en sí será el verdugo y el individuo será el esclavo. Y en ese orden de ideas,
queremos hacer el planteamiento que si la sociedad existe para el individuo, entonces ésta trabajará en la libertad y en la felicidad de cada individuo, de cada hombre, de cada mujer. No los encontramos precisamente en una situación donde los hombres en este siglo, en esta llamada civilización moderna, la cual hemos caído en una situación de adormecimiento de la conciencia. Por de pronto podemos decir que estamos en un dualismo del ser o no ser, y en ese orden de la idea, si esa sociedad realmente existe para el individuo, entonces las cosas del diario vivir, entonces la vida cotidiana tendrá otro matiz, tendrá una situación en la cual los hombres, la sociedad como tal, estaría viviendo una situación en la cual todos los seres humanos podemos vivir en algún nivel de armonía. Sin embargo, lo que encontramos, lo que vemos diariamente, es que hay realmente una situación crítica, porque el individuo como tal se ha vuelto esclavo de la sociedad. Y entonces cada día, cada momento, cada instante de la existencia, el hombre se queja, el hombre llora, la amargura, el dolor, el desgarramiento psicológico, y le echa las culpas a la sociedad, que es una sociedad realmente cruel, una sociedad en la cual no se encuentra el entendimiento, no se encuentra el equilibrio, etcétera, etcétera. Pero hoy día el hombre, el llamado hombre moderno, no se quiere dar cuenta que mientras no busque la solución y una resolución consciente en las profundidades de su propia psiquis, en ese sentido siempre los veremos como esclavos de esta situación. Entonces ha llegado el momento, ha llegado el instante en que debemos de echar una mirada hacia el mundo interior, hacia su propio universo interior. Ha llegado el momento en que exploremos nuestro bosque psicológico y ahí podemos encontrar el tesoro de la sabiduría, el tesoro del conocimiento. Es por eso que en Gnosis se habla de que es necesario aquí y ahora emprender un camino de autoconocimiento, de autoexploración, para no estar siendo más esclavos de esta situación en la cual creemos firmemente que la sociedad se ha vuelto el verdugo. Pero este problema no se trata o no depende de ningún tipo de ideología de derecha o de izquierda. Este problema no se trata precisamente de comunismo o capitalismo. Este problema no depende de ideas o no depende precisamente de acuerdos. Porque para comenzar, queremos decir que las ideas
realmente no perduran. Las ideas que podemos tener formidables más tarde o temprano son desplazadas por otras ideas que nada tienen que ver primariamente con aquella idea que era en beneficio de hacer algunos cambios en la sociedad. En ese sentido, cuando hablamos de que esto no es un problema realmente de ideologías, de partidos políticos, y que tampoco es un problema de ideas o cuestión de opinión, porque al final las opiniones son debatidas, las ideas cambian constantemente, las opiniones pueden ser realmente rebatidas, y entonces nos encontramos en una constante lucha, en un batallar de antítesis. Porque el problema del hombre es que tiene sus pensamientos, sus sentimientos, su voluntad y todas aquellas virtudes que pueden ser interesantes para salir de esta problemática, todo ello en el mundo de la mente está embotellada, la mente está enfrascada. Y aquellos pensamientos nobles, aquellas ideas nobles, aquella ética noble, no aparece. Se queda nada más en una reflexión mecánica, se queda nada más en proyectos. Y es por eso que en Gnosis decimos y afirmamos firmemente que mientras los seres humanos no se den cuenta de que interiormente es donde tienen que hacer los cambios, y es que interiormente, en ese mundo psicológico, es donde debemos de buscar esa esclavitud de los sentimientos, de los pensamientos, de las emociones, esa esclavitud realmente del placer. Somos denominados como una sociedad hedonista, donde el ser humano solo busca el placer en la bebida, el placer en la lujuria, el placer en la gula, y sin embargo nos estamos quejando de la situación dolorosa, de la situación crítica, nos quejamos de las enfermedades, nos quejamos de la sociedad, nos quejamos de los gobiernos, lloramos amargamente la pérdida de oportunidades, lloramos el no tener probablemente los beneficios que otras personas tienen. Pero todo esto realmente, todo este drama, todas estas comedias, todas estas tragedias que vive la humanidad, pueden ser de alguna manera desaparecidas o minimizadas a medida que nosotros nos demos cuenta que necesitamos hacer un balance, necesitamos hacer un estudio, necesitamos ver nuestra propia psicología, esa psicología interior, la cual debemos de explorar a cada momento y a cada instante, si es que en verdad anhelamos un cambio en este mundo tridimensional. Porque de lo contrario, ciertamente, vamos a seguir en ese círculo vicioso. Todas las mañanas, todos los días de la existencia, viviremos en esta situación de inseguridad, de dolor, de desgracia, mientras no hagamos ese balance interior. El grave problema del ser humano es que cuando estamos hablando sobre esta situación problemática, es que como hay un pensamiento que en algún momento dado se expresó, me separo
y me quedo en soledad. El problema del ser humano es que tiene una dependencia psicológica. No hemos aprendido nosotros a pensar por sí mismos. Nos hemos quedado al margen, nos hemos quedado como espectadores. Y son unos pocos los que realmente tienen esos pensamientos que podríamos decir son pensamientos en los cuales van buscando una solución. Son pocos los hombres que hablan del conocimiento verdadero. Son pocos aquellos que se atreven a hablar de la sabiduría. Pero son muchos los hombres que quieren opinar. Y cuando esas opiniones no coinciden con las propias opiniones de cada uno, entonces entra la crítica, entra el señalamiento. Es mejor que en vez de criticar aquellas nobles ideas, aquellas actuaciones que van en beneficio de la sociedad, primero critiquemos nuestras propias ideas, primero critiquemos nuestros propios proyectos, critiquemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, hagamos una reflexión. Y en ese momento estaríamos apoyados en cuanto a que es necesario pensar individualmente y no tener esas dependencias, no seguir ideas fracasadas, no seguir proyectos fracasados, no seguir aquellas ideas en las cuales muchos poderosos creen que han encontrado la solución científica para acabar con el dolor de la humanidad. Y sin embargo, hay muchos científicos, no solamente en el área social, en cualquier rama del conocimiento científico, que se atreven a decir, que se atreven a criticar que las escuelas de sabiduría, como lo es la Gnosis, son escuelitas que hablan de la pseudociencia, no se quieren dar cuenta. Estos intelectuales, que son ellos precisamente los fracasados, porque no tienen un método para poder investigar en los mundos superiores la realidad de esta situación, la realidad encerrada en cada átomo, en cada molécula. La realidad en las dimensiones superiores le pertenece al ser, le pertenece a la conciencia, no le pertenece al intelecto, a la razón. Pues si le perteneciera al intelecto y a la razón, hace mucho tiempo hubiéramos resuelto el problema de la sociedad y el individuo. Pero cada vez que nos acercamos y que se habla de una evolución, más bien pensaríamos por un momento que vamos en un retraso y que no vamos en una evolución, sino en una involución de los valores espirituales, de los valores del ser. Y es por eso que es urgente aprender a pensar por sí mismo, puesto que está demostrado que la dependencia psicológica nos lleva precisamente al fracaso. No podemos seguir a líderes de ningún tipo, ni religiosos, ni políticos, porque al final siguen siendo ellos líderes con la conciencia dormida, con la conciencia adormecida. Es por eso que en Gnosis se habla del despertar de la conciencia. Solamente a través de esa revolución
interior, es como vamos a ir progresando metódicamente, sistemáticamente, y vamos a ir adquiriendo ese conocimiento, esa sabiduría que le pertenece a Dios, que le pertenece a la esencia, que le pertenece a la conciencia. Esto, por supuesto, no es aceptado por los teóricos de las filosofías o por muchos que se dicen que son científicos y que al final siguen siendo simplemente humanos que nacieron, que están en un proceso de envejecimiento y que las ideas tampoco han dado resultado. Cuando hablamos del despertar de la conciencia y cuando hablamos de la revolución de la conciencia, es la única forma que podemos abrirnos paso, abrir este camino de la ignorancia que llevamos todos. Puesto que realmente cuando estamos hablando de esto, lo que ocurre es que cuando hablamos del individuo y la sociedad, hemos caído en un espejismo, hemos caído realmente en sofismas y de esa manera nos hemos convertido en simples marionetas, en robots programados que nos manipulan a su antojo. Y hemos caído en un sueño de la inconsciencia, un sueño profundo. Hemos caído en un hipnotismo colectivo. Y es tan grave la situación que necesitamos darnos cuenta que es urgente una reflexión de fondo donde no tenemos que ver nada con opiniones, donde no tenemos que ver con esas falsas realidades que nos han presentado. Lo que necesitamos nosotros en este instante es que si buscamos la libertad y si buscamos que hay que construir y tener una sociedad donde vivir de una manera en armonía, entonces necesitamos hacer un cambio individual. Si el individuo comienza a hacer un cambio en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su manera realmente de vivir en armonía con la naturaleza, con el universo que le rodea, entonces vamos a ir viendo que la sociedad puede ir teniendo una forma distinta y vamos a dejar de ser esclavos, porque la sociedad tiene una poderosa influencia sobre la psiquis de los seres humanos. Esas influencias son las que nos controlan. En ese orden de ideas, es necesario que aprendamos a abrir nuestra mente, a abrir nuestro corazón y iniciar un proceso muy minucioso, muy acucioso, para ir entrando en el despertar de la conciencia. En este despertar de la conciencia, lo primero que hay que hacer, el primer paso fundamental, es ser sincero con uno mismo. Si no somos sinceros con nosotros mismos, estamos en el camino de los equivocados. Si no somos sinceros con nosotros mismos, entonces solo habrán intenciones, las buenas intenciones. Se dice por ahí que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Las gentes quieren cambiar. Las gentes piensan que el mañana
que en el futuro las cosas serán mejores, pero no es cierto. Mientras existan realmente formas de manipular, de manipulación, mientras exista el control social, mientras existan grupos sociales en los cuales utilizan estrategias. Por ejemplo, una de las estrategias que vemos es la estrategia de la distracción. Cuando hablamos de la estrategia de la distracción, es utilizada realmente para poder desviar la atención y que el ser humano siga en una situación de adormecimiento. Esta estrategia de la distracción consiste precisamente en que el ser humano no se dé cuenta de que dentro de su interior existen grandes fuerzas, grandes potencias, conocimientos que lo pueden liberar y romper las cadenas de la esclavitud psicológica. Lo que nos damos cuenta en este momento, en esta sociedad, es que hay grupos élite que realmente vemos cómo se encargan de crear problemas. Vemos que hay algunos gobiernos, ellos son los que inician, los que realmente hacen que aparezcan problemas y al mismo tiempo le plantean soluciones. Esa es una estrategia muy sutil, muy interesante que utilizan los poderosos. También podemos encontrar otras estrategias como la estrategia de la gradualidad, en la medida en que van presionando a la humanidad, a la sociedad, la van llevando más y más cada día a situaciones de esclavitud. Termina el ser humano aceptando, termina con un conformismo, termina aceptando las normas o los códigos para mantenerlo más atado y más adormecido. También encontramos otras estrategias en las cuales se le plantea al público, en la cual se hace pensar que la humanidad, que el público es ignorante, mediocre, y de esa manera lo mantienen en una situación en la cual no puede encontrar la solución o no puede encontrar esa paz, esa tranquilidad, ese amor. Dentro de otras formas de manipular a la sociedad es realmente aquella estrategia de la culpabilidad, hacer sentir al ser humano culpable de toda la situación. El ser humano realmente, después de Dios, el ser humano es una criatura elevada, la más elevada en el reino de la creación. Pero los poderosos, las religiones, se han valido precisamente y le han dicho todo el tiempo que el ser humano es débil, que el ser humano es incapaz, que no puede progresar en el desarrollo espiritual. Y le han vendido la idea que necesita un líder para conquistar el reino de Dios. Eso es totalmente falso. Cada hombre y cada mujer lleva en el fondo, muy adentro de su corazón, a su propio instructor. Lleva en el fondo su propio gurú, su propio líder espiritual. No busquemos afuera y no nos aferremos a la idea de que el ser humano es débil. Jamás.
Esas son las ideas que nos han vendido históricamente las religiones. Por eso en Gnosis se habla de que el hombre no debe de seguir a nadie, que debe de seguirse a sí mismo, que debe de buscar dentro de sí a su propio Dios y que debe de tomar la cruz del sacrificio interno y que debe de seguir al Cristo con esa cruz a cada momento y a cada instante. La gnosis es el camino medio, el camino de la liberación. Y no estamos adorando a nadie. Simplemente es un conocimiento universal, un conocimiento de los siglos que siempre ha estado ahí, pero que en el pasado trataron de destruirlo algunos poderosos que tenían intereses políticos, económicos y religiosos. En ese orden de ideas, también se utiliza últimamente una estrategia, y es la estrategia emocional, como una manera de esclavizar más al ser humano. Hoy día vemos de que realmente se trabaja la parte emotiva, la parte emocional, y las muchedumbres adormecidas lloran cuando ven los espectáculos. Le destruyen precisamente esa parte emocional, lo exprimen y al final termina siendo un humano controlado, manejado, manipulado, y en esas condiciones ciertamente nunca vamos a encontrar el camino para llegar al despertar, el camino que nos puede llevar a la liberación de nuestra alma. Cuando hablamos del individuo y la sociedad, ciertamente el individuo es producto del ambiente, es producto de la religión, es producto de la cultura, es producto de la familia, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es ser libres, libres pensadores. Necesitamos liberarnos precisamente de esta situación de la esclavitud entre la sociedad y el individuo. Necesitamos el autoconocimiento. Necesitamos realmente conseguir ese despertar. Porque lo que vemos en la actualidad es que muchos que salen por ahí hablando, lo que buscan es fama, poder, dinero. Y lo que buscan es esclavizarnos más. Lo que buscan es que la conciencia siga dormida, que la conciencia siga atrapada. En ese sentido, el gnosticismo universal es el conocimiento, es la sabiduría de Dios, es la sabiduría del adorable Jesús el Cristo. Es esa sabiduría que nos dejó ese hombre de luz y que en algún momento expresó: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Esto tiene un profundo significado. Si queremos realmente encontrar el camino del Cristo, si queremos y amamos o buscamos la liberación de la conciencia, si queremos emprender el desarrollo espiritual, el crecimiento espiritual, entonces tenemos que negarnos a nosotros mismos y ya no seguir los patrones cotidianos, ya no seguir esta vida mecánica, donde el individuo se ha vuelto esclavo de la sociedad,
porque la sociedad le impone normas, porque la sociedad le impone realmente las cadenas de la esclavitud. En el momento en que el individuo se transforme, lleve una revolución de su conciencia, entonces la sociedad va a ir cambiando. Entonces la sociedad puede llegar a vivir en armonía, en tolerancia, en comprensión, en un sentimiento de familia humana, en un sentimiento de amor consciente, donde hay un respeto mutuo. Entonces vamos a comenzar a respetar las normas, las leyes del universo. Entonces nuestro ambiente, nuestro clima de este planeta va a ir cambiando. Por el momento la sociedad está destruyendo nuestro planeta. Debemos de despertar conciencia aquí y ahora. Ni un paso más atrás, sigamos el camino de la revolución de la conciencia. Paz inmerencial.